Estimados y estimadas, ¿cómo están? Espero que todo ande al 100, que todo ande muy cool. Bienvenidos a otro episodio de La Rola Nostra. Ya tenía un rato que no les compartía historias ni episodios. Una disculpita ahí, ya saben ustedes, uno que es grande, crece y tiene que comenzar a asumir sus responsabilidades. Muchas veces ya no te da tiempo de hacer otro tipo de cosas como esta, pero a mí me encanta. Quiero agradecerle a varias personas antes de comenzar. Primero quiero agradecerle a las personas que nos comparten sus historias. La verdad es que requiere de valentía de el retomar distintos capítulos de nuestra vida y también el poder compartirlo con los demás, así que muchas gracias. He seguido recibiendo historias, las vamos a seguir abordando en los siguientes capítulos y si no han mandado la suya, tómense el tiempo, vale la pena, porque se hace una especie de catarsis. Bueno, me han dicho. Manden su historia en larolanostra@gmail.com. También compártanla por mensaje directo si es que quieren, incluso hasta por voice note se puede, si es que les resulta mejor, como ustedes quieran. Pueden mandarla, no importa si ustedes consideran que no tienen estas habilidades para redactarla. Yo le meto mano ahí a las historias para que vayan de acuerdo a la línea del programa, para que se cuenten chido y no sea eso tampoco una barrera para que ustedes no las manden. Así que mándenlas y acá nosotros nos encargamos de que se cuente chido. También quiero agradecer a mi estimada Liz Avilés. Síganla. Ella es la encargada de hacer la línea gráfica, los videos y todo lo que van a poder ver en YouTube. Los posteos de Instagram y las historias. Ella es la encargada de meterles mano. Es una gran diseñadora. Así que síganla y si tienen algún proyecto ahí, pues está ella a la orden para el desorden. Ahora sí, vamos a comenzar con estas historias. Esta es la historia de Lila. ¿Qué onda, Dan? Espero que estés muy chido. He estado escuchando tu podcast y la neta se me hace algo bien entretenido. Qué bueno que por fin lo lanzaste. Aún recuerdo cuando me lo contaste y me habías dicho la idea hace como unos 2 o 3 años. Qué bueno que por fin te animaste. Lo cual me llevó a animarme a mí misma a contarte una de mis historias. Seguro cuando la leas ya vas a saber de quién es y a quién me refiero. Pero aún así, ahí te va. Me llamo Lila y me enamoré de un vato una noche de viernes en el Rockstore, el bar de música en vivo y neón que queda enfrente de Mundo E. Seguramente algunos ya lo conocen. El vato de esta historia se llama Mateo y él llegó con una camisa hawaiana desteñida, una pashmina amarilla, ni siquiera sé si se llama así, y pese al calor con una chamarra. Además tenía una voz medio chillona pero divertida. Estaba en una mesa con otros amigos y buscaba llamar la atención. Ya habíamos ahí medio cruzado miradas, pero pues yo me hacía la que no lo veía. Él cantaba fuerte y cada vez más y más, y cuando cantaba me volteaba a ver como para ver si estaba viendo su show, buscando que pues yo y todos los demás lo miraran. Arriba de la tarima donde suelen colocar los amplis y donde tocan las bandas, se agarró un micrófono y empezó a cantar Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Se olvidó de la mitad de la letra, ya estaba medio pedo, pero su energía arrastró al bar y todos empezaron a cantar. Al principio, la neta es que fue bastante incómodo y me dio como cringe, pero después cuando todos se unieron fue divertido. A mí la verdad me siguió dando cringe todo el tiempo, pero los desconocidos la neta es que sí le hacían segunda y eso me sorprendió. Él estaba feliz de que lo siguieran y aunque fuera pues por pena ajena. Cuando terminó de cantar la canción, quiso pararse arriba de mi mesa como para que le aplaudieran del show que acababa de dar. No sé, estuvo raro. Terminó derribando los tarros y pidiendo aplausos fingiendo ser de una banda. Me reí y él me guiñó el ojo. Sí, súper cliché. Luego ya gritó y dijo: le invito una chela al que mejore mi actuación. Nadie contestó y yo levanté mi vaso, o por lo menos lo que quedaba de mi tarro, y la verdad yo ya andaba pedita. Y para serte sincera sí me llamaba la atención. Y le dije: órale va, yo jalo. Pero con una condición: si nuestra ronda la pagas tú. Y claro, los tarros que tiraste, tampoco te mames. Me miró con sorpresa y dijo: órale, pues vas. Y ahí empezó todo. Él bajó de la mesa, me ofreció un brindis por la gente valiente, y sin darme cuenta ya hablábamos de discos que marcaron nuestra adolescencia. Antes de que el DJ cambiara de set, claro, porque después pusieron reggaetón. Sí, en el Rockstore. Al final no me subí a cantar, nos ganó la plática. Era el tipo de personas que siempre te decían: yo conozco donde hay un after, y siempre juraba que conocía a la dueña del departamento, pero pues no.
el que organizaba también las fogatas en las azoteas y también el típico vato que decía que era straight edge, pero siempre terminaba bien pedo. También podía improvisar una subida al Cerro de la Estrella, o no sé si se llame así, uno que está ahí en Tlane hasta atrás, que se ven como las antenas, ahí a las 4 de la mañana, que según para ver el amanecer, también era el tipo de vato que le gustaba improvisar planes. Esos que te decían, oye, ¿qué onda? Vamos el domingo al cerro, ¿cómo ves? Y pues nunca se armaba nada. Yo, que tenía una hoja de cálculo para cada quincena y que programaba mis transferencias automáticas a mi Afore, terminé cediendo y en general era una persona que parecía que improvisaba todo el tiempo. Y yo era todo lo contrario, una persona que tenía todo programado, tenía una hoja de Excel para cualquier cosa y siempre me gustaba vivir con todo lo que pudiera controlar. Recuerdo mi primera madrugada Mateo Vibes. Salimos del Rockstore en un Uber compartido cuando todavía existían. Los Uber Pool les decían. Nos bajamos en el eje central solo porque él juró que el taquero de esa esquina hace los mejores tacos de tripa dorada de todos. Y pues yo le creí. Tenía una seguridad contagiosa, una seguridad que a pesar de que se sienta como el peor plan del mundo a la peor hora en el peor lugar, te hacía sentir tranquila. Después de esos tacos nos fuimos a un bar ahí en Madero que se llama Roxxon. No sé si todavía exista, pero estaba por ahí. Y después otra vez cada quien a su casa. Nos encontrábamos seguido. Coincidencia, destino o no lo sé. En la fila de un Oxxo que queda en una curvita antes de llegar en Mundo E, como si fueras de la ciudad al estado, donde está la entrada al segundo piso, no sé si la recuerdes. Bueno, en ese Oxxo nos encontrábamos. Mateo siempre, o por lo menos casi siempre que lo encontraba, llevaba un Six de Sol Clamato y un libro de Bukowski lleno de subrayados y una sonrisa como de perrito feliz. Que ya ahorita pensándolo bien, yo creo que ni siquiera leí el libro, pero bueno. Yo pues, siempre que iba al Oxxo compraba leche deslactosada y galletas de avena. La verdad me gustaban mucho. Preguntó si creía en las coincidencias del universo o solo era fiel seguidora de los lactobacilos Kasei Shirota. Yo me ataqué de la risa y le dije, ¿qué llevas? Me contestó que la Sol Clamato y unas galletas Emperador. Le dije, órale, yo te las invito. Pero fíjate que pensándolo en retrospectiva, siento que ese era su modus operandi, hacerme reír para invitarle cosas. En fin, nos quedamos ahí afuera del Oxxo platicando sobre todo y sobre nada. Él me contaba sobre lo pesado que era no tener chamba. Yo le contaba sobre lo pesado que era sí tener chamba. También le conté que quería hacer un podcast sobre las coincidencias extrañas que pueden convertirse en historias de amor. Ya sé, cursi, pero él como es hombre, nunca captó la indirecta. Bueno, ese fue el aire que respiré durante el primer año. Muchos días divertidos, sin drama. Muchas noches improvisadas y divertidas y no sé, sentía que Mateo convertía segundos en historias. Compraba flores marchitas para regalármelas. Él decía que era romanticismo decadente como los góticos y juraba que la belleza no estaba en el pétalo sino en la anécdota de quien sostiene las flores. Le escribía poemas a las cajeras de las tiendas de 24 horas para que, según él, no se duerman en su turno y dejaba propina en dibujos, caricaturas de perritos, frases de Bolaño, garabatos, etc. Él le decía a las personas que valían más los dibujos hechos por uno mismo que unos pocos pesos de propina. Aunque, déjame decirte que discrepo mucho. De dibujos no come la gente. Y sí, se escucha feo, ¿no? Pero es la verdad. Y bueno, en ese momento se me hacía muy cool. Pero ya sabes, una cuando está enamorada acepta muchas cosas que estando en un estado normal no aceptaría. Un jueves de esos de quincena larga le cayó a mi depa. Ambos vivíamos por la zona. Yo en ese entonces vivía en los depas atrás del Sam's Club, que está casi enfrente de Mundo E, y él vivía por Valle Dorado. Nunca supe exactamente dónde. Apareció con una botella de oso negro, fino el caballero. Nos sentamos en el piso de la sala, preparó unas cubas y puso Fuentes de Ortiz, de Ed Maverick. Le puso en su bocina Bluetooth una JBL chiquita que llevaba a todos lados. Le dije que esa canción no era muy ruda o salvaje para alguien como él. Él solo se rió y comenzó a cantar bien fuerte. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Mientras me tomaba de las manos.
Yo lo miraba mitad enamorada y mitad intrigada. ¿Cómo demonios pagas todo esto? Se la pasaba de peda en peda, pero no trabajaba. No sé cómo conseguía el dinero. A veces decía que revendía NFTs, otras que grababa voiceovers para comerciales. También hablaba de apuestas en aplicaciones, traducciones y hasta de un tío que le mandaba dinero de vez en cuando. Cada versión cambiaba, nunca repetía el argumento y yo jamás lo comprobaba. El misterio también era parte de su encanto. Ese día mientras cantaba nos besamos y pasaron cositas. Yo obvio me súper enamoré. Comenzamos a salir un poco más y todo era igual. Pedas, desveladas, música y alcohol todo el tiempo. Tiempo después se mudó a mi depa porque una renta entre dos es más barato. Él pagaba la mitad con puntualidad sorprendentemente. Y aún así financiaba las pizzas, Uber XL para ir a Villa del Carbón entre varios, tenía un telescopio usado que también instalábamos en la azotea, se volvió costumbre quedarnos mirando las estrellas. Bueno, a veces porque la contaminación luego ni siquiera deja ver nada. Y una vez esto me da cringe, pero una vez bautizó una como Lila 1, porque orbita y no se estrella. ¿No les pasa que cuando están enamorados hacen cosas que ustedes creen súper lindas y románticas, pero luego cuando recuerdan como que se les hace medio bobas? Bueno, así pasaron muchas cosas con él. Pero el caos cansa. Una madrugada tras una fiesta en Toluca en la que entramos de colados, caminamos desde Toreo porque ahí nos dejó el camión. Estábamos en Toreo y de ahí hasta mi depa nos fuimos caminando. No había dinero ni para un taxi. Fue bastante irresponsable de nuestra parte y nos pusimos en peligro. Pero en su momento cantábamos paso a pasito, suavecito y bromeábamos diciendo que nuestros cuerpos eran la mejor inversión en cardio y no por la caminada. No sé, tratando de pasar el tiempo y no pensar en el peligro por un rato. Y a ver, la neta en el momento estaba peda y bien enculada. Ni siquiera me pesó tanto porque la neta la pasábamos chido. Pero ya viéndolo en retrospectiva sí fue muy peligroso. Él estaba pedísimo, ni cómo pudiera defenderme si pasaba algo. Afortunadamente no pasó nada. Al amanecer conté monedas para el gas mientras él googleaba vuelos en Mérida porque según un amigo le ofrecía trabajo allá como DJ. Y no sé, esa grieta me despertó. Imagínense, sin poderse bañar porque no había gas. No sé, me empezó a entrar mucha inseguridad. Mientras yo vivía cómo sobrevivíamos o solventaba gastos, él seguía pensando en fiesta todo el tiempo. Empecé a desear domingos aburridos, peditas caseras donde alcohol es lo menos importante y no hay excesos, o salir a caminar, incluso ir a un cerro a meditar, planes que no dependieran de ponernos siempre hasta la madre, o andar desvelados todo el tiempo. Sentía que me había convertido en otra persona y extrañaba a mi antigua yo. Lo hablé con él cuando fuimos a comer al mercado de Tlalnepantla. Mateo, te amo, pero necesito estabilidad. Quiero que comencemos a hacer planes un poco más tranquilos. Encontrar un equilibrio entre lo que a ti te gusta y lo que a mí me gusta. Ay, Lila, te quiero mucho. La neta, me dolió que no me dijera que me amaba. Pero bueno, sigo. Te quiero mucho, Lila, pero yo no nací para calendarios, agendas, presupuestos o tu home office. Y contestó dándole un trago a su michelada. Me hundo, me deprimo si me encierran o me ponen en un molde. Yo le respondí, Mateo, la verdad sí me gustaría que me apoyaras más en los gastos del depa y apretarnos en presupuestos si lo necesitamos. No me gusta vivir en la incertidumbre de si tendremos dinero o no. Me da mucho estrés y la neta no puedo. Él me dijo, ay Lila, yo he vivido así toda la vida y ve, no me ha pasado nada. La neta te quiero mucho, como te dije, pero si no soy para ti, pues no soy para ti. Así soy. Y ya sabes que las personas no cambian. O bueno, no quieren cambiar. Lo dijo en un tono tranquilo y firme. Pagamos mitad y mitad, con cambio, puras monedas. Cuando llegamos al depa, él empacó su tabla de skate, su bong, 3 libros y un par de pantalones rotos. Y unas playeras hechas bola. Yo no dije nada. De alguna forma, en lugar de sentirme triste, comenzaba a sentir tranquilidad. Creí que sería muy difícil el separarnos o que sería yo quien me saliera del departamento. Pero no. Antes de cerrar la puerta, besó mi frente y susurró, gracias por creer en el caos y en el rock. Yo le dije, ¿neta? ¿Te vas a ir? ¿No vamos a hablar? Y él me dijo, desde que te comencé a inquietar y comenzaste a dudar si estar conmigo o no, supiste que era lo correcto para ti.
Yo solo te estoy haciendo esto más fácil. Lo dijo sonriendo y de una manera tal que me tranquilizó aún más. Cerró la puerta y se fue. Pero eso sí, me dejó a mí los gastos del depa. Han pasado 2 años. Ahora yo soy coordinadora de contenidos en una agencia, vivo en otro depa bien iluminado y separo el 10% de mi sueldo en CETES. Cada viernes reviso mis gastos con una taza de moca descafeinado y abro Instagram. Mateo sigue ahí. Nunca nos dejamos de seguir. Y sigue subiendo posts y stories. Jueves precopeo en La Juárez, sábado rave en Pachuca, domingo a las 10 de la mañana una selfie con sus lentes de sol y un caption: ¿quién necesita dormir cuando el mundo está despierto? Y yo me siento más tranquila siendo como realmente soy. Estuvo bien vivir ese tipo de experiencias. Tenía mucho tiempo queriendo hacerlo. Pero me di cuenta que ese tipo de vida no es para mí. Chicas, la etapa de cambiar de personalidad por un vato, recomiendo ampliamente saltársela. O bueno, de cambiar de personalidad si es algo malo. O algo con excesos, como me pasó con Mateo. Me da ternura. Para honrar el recuerdo, compro flores marchitas en la salida del Metro Hidalgo. 10 pesos el ramito. Y las huelo mientras espero el metro. Me hace pensar que no todo lo que se marchita está muerto. A veces solo cambia de textura. Todavía me pregunto cómo conseguía dinero. ¿Fraudes? ¿Patrocinadores secretos? Nunca lo sabré. Prefiero que siga siendo un misterio, como el truco de magia que pierde su encanto cuando te lo explican. Ahora cuando en Spotify suena Fuentes de Ortiz en aleatorio, subo el volumen. Esa canción me recuerda que el caos también puede ser una forma de amar. Aunque dure lo que dura, una rolita de Ed Maverick. Y que por mucho que uno aprenda a usar calculadora y tablas de Excel, siempre habrá un cometa que pase rozando tu órbita para recordarte que la vida también puede vivirse sin Excel. Mientras tengas a la mano un buen verso y suficiente cambio para una michelada. Gracias por todo, Dan. Como pudiste darte cuenta, le cambié el nombre. Pero tú sabes quién es. Muchas gracias, mi estimada Lila, por compartirnos tu historia y cuéntenos en los comentarios, ¿ustedes han cambiado su personalidad por alguien más? ¿Lo han hecho de forma positiva, negativa? Los leemos. Pasamos a la siguiente historia. Hola Rola Nostra, conocí tu podcast de una forma muy random, me salió en TikTok mientras cenaba. Decías algo sobre qué pensaría una persona que ya no está en tu vida sobre la persona que eres ahora, en la que te convertiste. Me quedé escuchando y me dejaste pensando mucho. Me llamo Daniela y tengo 27 años. Vivo en Houston, Texas, aunque debo decir vivo entre comillas porque todavía me cuesta. Vine hace 5 años sin papeles. Crucé de noche con mi hermano, un tío, con una mochila donde solo tenía un suéter, una botella de agua y mi celular. Ha sido de los peores días de mi vida, el enfrentarte a una situación así por buscar una vida mejor, huir de un país donde nadie se preocupa por ti o tu familia, donde no existe la justicia, más que para aquellos que pueden pagarla, y donde no hay oportunidades para todos. Extrañamente, siempre soñé con venir a Estados Unidos, pero no así. Creí que aquí todo era más fácil, trabajo, dinero, respeto. Y sí, encontré trabajo rápido, la verdad. Primero limpiando casas, luego en un restaurante. 12 horas al día, 6 días a la semana, cobrando en efectivo, sin seguro, sin hora de comida y con personas que quieren quitarte el trabajo, cobrarte cuota por según enseñarte a trabajar o haberte contratado y más injusticias. Uno pensaría que si te encuentras a un paisano en otro lado fuera del país sería bueno, pero tristemente son los que más te ponen el pie. Y lo peor no es eso, imagínate, lo peor es el silencio. Yo soy de Catepec. Allá en México el ruido era constante. El ruido de las motos, de los gritos, los tamales oaxaqueños, el se compran, los camotes, los perros ladrando, el reggaetón del vecino. Y aquí a veces paso noches enteras sin escuchar absolutamente nada. Ni siquiera coches pasando, ni alguien cantando, platicando en la calle, ni siquiera música de fondo de los vecinos. Nada. Es una sensación extraña, y a decir verdad, hay muchas cosas extrañas aquí. Me acuerdo del primer día que entré a un Walmart. Todo es gigante, todo limpio,
pero también muy frío, muy diferentes a los de México. Pensé, wow, esto es el primer mundo. Pero salí con una sensación rara, como si todo brillara, pero no tuviera alma. En mi trabajo hay tiempos muertos, que son como unos lapsos entre 2 o 3 horas donde no hay ni un alma, y aprovechamos para hacer actividades varias, como rellenar las botellas de los aderezos, de catsup, limpiar los cubiertos, acomodar mesas, limpiar las mesas, limpiar vidrios, sillas, etc. En esos tiempos muertos nos dejan tener audífonos, porque pues no hay gente. Yo en esa ocasión que te quiero contar, llevaba puestos los míos, y ahí fue cuando escuché Me Voy, de Julieta Venegas, y fue la primera vez que la escuché desde que crucé. Estaba sonando mientras limpiaba los vidrios del restaurante, y la letra me pegó. Casi se me salen las lágrimas. Y no por amor o por algún ex, no, sino porque entendí que la canción no era solo de pareja, en mi caso era de país. Era como una señal del universo que me decía que me fui de México, pero México no se fue de mí. Los primeros meses acá fueron los más duros. Como te decía, ya llevo 5 años. Comencé durmiendo en el sillón de una prima que vive acá ya desde hace mucho tiempo y fingía que todo estaba bien. Cuando le mandaba mensajes a mi mamá siempre le decía que estaba bien. Ya sabes, el típico, todo bien ma, estoy trabajando mucho pero contenta. Pero era mentira, no dormía y tenía miedo de salir, de que me pararan, de que me pidieran mis papeles, de que me regresaran, o lo peor, de nunca regresar. Acá hay de todo y últimamente hay mucho odio por la comunidad latina. Pero en fin, a veces cuando terminaba mi turno caminaba sola por la calle y veía las casas enormes, los carros nuevos y pensaba, ¿de verdad vine aquí para esto? ¿A trabajar para comprar? No estoy segura de que eso es lo que quiero para mi vida. Hace poco conocí a un chavo mexicano también sin papeles, como muchos de nosotros. Trabaja en la construcción y me contó que su sueño es ahorrar para volver a Puebla y poner una carpintería, de esas de las grandes, esas carpinterías que le distribuyen a empresas, a oficinas y a muchas otras industrias, según él. Yo no tengo sueños así de claros, solo quiero sentir que pertenezco a un lado, porque aquí, a pesar de ya llevar años, sigo sintiéndome de paso. El otro día mientras iba al trabajo volvió a sonar Me Voy, y por primera vez la canté completa. Me di cuenta de algo, no es una canción de despedida triste. Es incluso como una liberación. Julieta no se va llorando, no, se va sabiendo que lo intentó, pero que ya no podía más. Y creo que eso es lo que estoy haciendo ahorita, intentando soltar la culpa. A veces me preguntan si me arrepiento, y sí, la verdad es que a veces sí. Me arrepiento de haber creído que la vida está en otro lugar, de haber pensado que los dólares valen más que las personas o incluso los momentos. Pero también me siento orgullosa de mí misma, porque aunque nadie lo sepa, aunque nadie salga en registros, yo también existo aquí. Soy parte de este lugar aunque me lo nieguen. Cuando extraño demasiado mi casa, pongo Me Voy en mis audífonos y cierro los ojos. La escucho con una ventana abierta, dejando que entre el viento como si fuera el aire de allá. Porque sí, también hay cosas que se sienten igual si cierras los ojos. La imaginación es tan maravillosa que si te pones audífonos con una canción que te guste, sales a un lugar donde te dé el aire y cierras los ojos, puedes imaginarte estar en cualquier lado. Yo me imagino que estoy en la azotea de mi casa en México, porque así se sentía cuando subí a ayudarle a mi mamá a tender la ropa. Cerraba los ojos y sentía el mismo aire. ¿Será el mismo aire que pasa por allá? Estoy segura de que regresaré a México, eso sí, porque el gobierno puede olvidar a su pueblo y darle la espalda, pero México siempre tiene un lugar especial para cada persona, aunque no seas de ahí. Gracias por tu podcast, lo encontré de forma random, pero me acompañó una noche en la que me sentía invisible, y desde entonces lo escucho mientras trabajo. Me gustaría que haya más episodios porque siento que se me van muy rápido. Porque a veces las historias ajenas son las únicas que nos recuerdan que seguimos vivos. Así que si alguna vez escuchas esto, o lo lees, te quería decir que Me Voy no siempre significa irse. A veces significa seguir buscando dónde quedarse. Saludos.
Muchas gracias, Daniela, por compartirnos tu historia. Y qué valiente el haberte ido por allá en esas condiciones. No estás sola, siempre estaremos aquí, la mucha o poca comunidad que somos, listos para escuchar o leer una nueva historia tuya. Y hablando de leer una nueva historia, compártanos las suyas a través de nuestro correo, que es larolanostra@gmail.com. Todo junto, larolanostra@gmail.com. También síganos en redes, denle like a este video, compártanlo con sus amigos o con su familia. Seguramente alguien también gusta de escuchar historias de otras personas con música, porque aquí claro que amamos el chismecito. Y ahora vamos con la siguiente historia. Hola, mando mi historia porque mi hija me recomendó mandarla. Me llamo Maritza y llevo 3 años aprendiendo a estar sola, a volver a vivir conmigo misma. Es como aprender a volver a vivir, de hecho. Uno no se da cuenta de lo mucho que se acostumbra a las personas y a su forma de ser hasta que se van. Estuve casada con una persona llamada Julián desde los 24 años. Nos conocimos en un trabajo. Él era de los que sabían hablar bonito, palabras suaves, manos firmes, mirada convencida, frases bonitas y además le gustaba cantar. Yo venía de una familia donde nadie decía te quiero. Y en general nadie hablaba de sus sentimientos. Incluso ahora es raro para mí hablar de ellos. Pero mi hija me ha ayudado mucho en eso. Pero bueno, así fue como conocí a Julián. Él me conquistó hablándome bonito y de sentimientos, y como yo no estaba acostumbrada a escuchar eso, le creí por completo. Al principio todo era sencillo. Nos íbamos a caminar por un camellón que estaba cerca del trabajo y nos sentábamos en el pasto a platicar. Hablábamos horas. Como no estaba acostumbrada a hablar sobre mí, cuando él me dio la oportunidad de hacerlo, no paraba de hablar. No sabía que tenía tantas cosas que decir hasta que lo conocí. Un día él llevó su guitarra, sí, de verdad la llevó, y me comenzó a cantar en la hora de la comida. Me sentí elegida, me sentí vista, me sentí maravillada. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, nos casamos y me fui con él. Vivíamos en un cuarto en San Lorenzo. Era rentado. Yo pensaba que eso era el amor, cocinar un poco, reírse de las deudas y abrazarse mientras uno ve películas. Pero con el tiempo comencé a escuchar frases que antes no habían. Frases como el ¿por qué eres así? O el eso no lo sabes hacer. O el si te vas no vas a poder tú sola. Comentarios que me hacían desconocerlo por completo. O bueno, ahora que lo pienso bien, más bien comentarios que me hacían conocerlo como verdaderamente era. A pesar de eso, al poco tiempo tuvimos un hijo y a los 2 años tuvimos una hija. Sus papás le dieron una casa en Naucalpan y ahí fue donde nos fuimos a vivir. O bueno, nos vinimos a vivir. Es pequeña, pero con un jardín muy bonito, con un limonero en el centro. Yo decía que ese árbol era lo más bonito que teníamos. Y Julián se reía y me decía que lo importante era la casa, no el árbol. Yo sabía que él no lo entendía. El árbol era lo único que crecía sin que se lo ordenaran o sin que le reprocharan. Al principio todo iba bien. Julián trabajaba mucho y yo me encargaba de los niños y de la casa. Los días se iban dejando a los niños a la escuela, tender la ropa y el sonido de la licuadora. A veces me sentía cansada, pero también muy agradecida. Tenía una familia, una casa y un hombre que por lo menos decía que me amaba. Pero con el tiempo las palabras bonitas se fueron secando. Ya no me cantaba, ya no hablábamos. Y cuando lo intentaba me respondía con frases que dolían por más cotidianas que sonaran. Frases crueles como el ay, otra vez con tus cosas. El ay, deja de exagerar, ya te pusiste sensible. O simplemente me interrumpía diciendo sí, esa ya me lo habías contado. Yo solo aguantaba, porque pensaba que eso era lo normal, que los matrimonios largos eran así, silenciosos, crueles, que las cosas se van desgastando y se hacen feas, con rutinas que incluso pesan mucho más que el cariño. Pero un día el colmo fue cuando mi hija, que tenía en ese entonces como 12 años, me preguntó: oye mamá, ¿por qué papá no te quiere? ¿Por qué te trata bien feo? Si tú eres muy bonita. Esa pregunta me partió el corazón. Yo solo la abracé y tenía tantas ganas de llorar, pero no lo hice en el momento. Los fui a dejar a la escuela y regresando me partí, porque me di cuenta de que ella estaba aprendiendo a amar mirando eso, mirando cómo el amor que ella conocía por lo menos
En realidad no era amor y definitivamente no quería que eso le pasara. Pasaron los años, mi hijo se fue a vivir con su novia, mi hija entró a la universidad y de pronto la casa que yo consideraba pequeña se sintió enorme. El eco de los cuartos vacíos era insoportable. Ya no había ruido de platos, ni voces, ni risas, ni nada. Solo el tic-tac de un reloj que tengo desde antes de conocer a Julián y el sonido del agua cuando lavaba los trastes. Y ahí, en ese silencio, empecé a escucharme, a notar que hacía mucho tiempo que no me sentía feliz, que no me reía incluso, que no me reconocía. Una noche mientras cenábamos, Julián me dijo que estaba pensando en irse unos días con un amigo de Veracruz y no sé por qué dentro de mí se soltó algo. Le dije, no, si te vas no regreses. Me salió del alma y sentí tanta satisfacción decirlo. Me miró sorprendido, se empezó a reír y siguió comiendo. Apartó su mirada de mí y me dijo, ¿de verdad crees que puedes vivir sin mí? Ni siquiera me miró a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo le respondí con certeza. Sí, solo me volteó a ver, siguió comiendo y se empezó a reír. Pero resulta que así fue. Una mañana se fue a trabajar como siempre, me llamó esa misma noche y me dijo que ya no iba a regresar. Pero antes de colgar me dijo, esa casa es de mis hijos, solo estás aquí por ellos, que no se te olvide. Y pum, colgó. Y no se fue con un amigo. Al parecer tenía otra familia, de lo que se entera uno en el Facebook. Según él trabajaba mucho y todo el tiempo estaba trabajando, pero al parecer se dividía los días o las horas del día más bien, viviendo una vida doble. Qué difícil el no poder ser tú mismo y qué difícil tener que dividirte sin ser tú mismo. Pero bueno, eso ya es su problema. Los primeros meses sin él fueron durísimos. Yo lloraba todos los días, no porque lo extrañara, a él no lo extrañaba desde hace mucho, sino porque no sabía qué hacer conmigo misma. Había pasado casi 30 años cuidando a alguien más, no sabía de qué trabajar, ya a mi edad ya no contratan a casi nadie, y tampoco sabía cómo iba a sacar para comer, así que decidí poner un puesto de comida afuera de la casa, y de pronto ya tenía en qué despejar mi mente. Una se va haciendo de amigos, de amigas, de vecinos, de clientes, y me es curioso cómo de pasar de no tener con quién hablar y ni siquiera reírme a estar platicando casi todo el día con todo tipo de personas. Me acuerdo que una tarde estaba limpiando la cocina y en la radio empezó a sonar Que te vaya bonito de Chabela Vargas. Yo nunca había escuchado con atención esa canción. Claro que la conocía y hasta me la sabía, pero nunca había puesto realmente tanta atención a lo que dice, o por lo menos siento que tuvo otro significado para mí. Hay un verso que dice, ojalá que mi amor no te duela y que te olvides de mí para siempre. Sentí que me estaba hablando a mí. Dios es bien sabio y te manda mensajes por todos lados. Dejé el trapo, me apoyé en el fregadero y empecé a llorar. Lloré sin consuelo. Total, ya no estaban mis hijos ahí como para que se espantaran, pero ese llanto de dolor se fue convirtiendo en un alivio, en un abrazo conmigo misma, porque entendí que aunque me doliera, ya no tenía que seguir cargando a alguien que ya nunca quiso estar conmigo, nunca quiso pasar su vida conmigo y simplemente se había aburrido. Tardé mucho tiempo en entender eso. Me culpaba a mí misma y no, cada persona toma sus propias decisiones. Ahora tengo 63 años. Vivo sola en la misma casa, pero ya la pinté de colores nuevos. Podé el limonero, planté unas flores y puse una hamaca en el jardín. Siempre había tenido ganas de una. Imagínense, 30 años con ganas de tener una hamaca y nunca las había puesto porque me daba miedo el cómo pudiera reaccionar a alguien más. Alguien que ni siquiera la iba a usar. Pero bueno, los domingos viene mi hija a comer conmigo. Ella fue la que me dijo que escuchara este podcast. Ma, mándales tu historia, me dijo. Y aquí estoy, contándola. No para que me tengan lástima, sino para decirle a quien escuche que siempre hay tiempo, aunque no lo parezca, que nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque tengas miedo, siempre hay una salida, y que a veces el amor propio llega tarde, pero llega. Cuando me siento sola pongo la canción de Chabela, la dejo sonar a su tiempo, sin prisas, con una taza de café en la mano, y cada vez que suena me acuerdo que sobreviví a esa situación, de que tuve el valor de quedarme conmigo. Las cosas cambiaron y uno no se da cuenta de lo infeliz que es hasta que comienza a sentir un poquito de felicidad. No sé qué fue de Julián, la verdad. No le deseo el mal, tampoco le deseo el bien. Solo deseo que aprenda lo que yo aprendí. Que el amor no es para quedarse por miedo.
sino irse por respeto. Gracias por leerme y un saludo a mi hija Gloria. Muchas gracias, Maritza, por compartir tu historia y la verdad, qué bonito el saber que hay personas de todas las edades escuchando esto. Esto al final es un espacio para todos, para que todos podamos desahogarnos y conectarnos a través de la música. Hay muchas historias que no decimos o que no les contamos ni siquiera a nuestros mejores amigos, pero que están ahí, esperando a salir, esperando a ser contadas. Y espero que este podcast sea para ustedes este espacio seguro para poder hacerlo, por lo cual los invito a compartir sus historias y a seguirnos en nuestras redes. Salimos como La Rola Nostra en todos lados y las historias las pueden mandar en larolanostra@gmail.com. Ahora vamos con esta última historia. Esta es la historia de Verónica. ¿Qué onda, Rola Nostra? Soy Verónica, tengo 31 años y trabajo en una tienda de ropa en una plaza por Cuautitlán. Una de esas tiendas donde todo es beige, las luces blancas y más blancas. Y las playlists tienen las mismas 20 canciones cada año. A veces me dan chance de conectar mi celular, pero cuando llega el supervisor de la tienda, a fuerza tiene que estar las canciones que vienen en la memoria oficial de la tienda. Pero bueno, hace 6 años, en lo que encontraba algo mejor, pues decidí estar en este empleo. Y hasta ahora no he encontrado algo mejor. O bueno, creo que no he buscado, más bien. He estado esperando que me llegue una oportunidad, pero creo que justo ese es el problema. Esperar en lugar de activarse. Y la verdad, no odio mi trabajo. Bueno, no tanto. Solo que me da la sensación de que los días se repiten. Llego, saludo, doblo, cobro, sonrío, recojo, cierro. Llego, saludo, doblo, corro, sonrío, recojo, cierro. Llego, saludo, doblo, cobro, sonrío, recojo, cierro. Y así una y otra vez. Siempre juro que llegando a casa haré cosas nuevas. Jugar videojuegos, estudiar, ir al gym. Pero la verdad es que el transporte te cansa tanto que solo quieres llegar a comer y dormir. A veces incluso te cansa más el transporte que el trabajo mismo. Hace algunos años estaba estudiando diseño de modas, pero no terminé. Mi papá perdió su trabajo y tuve que poner en pausa mis estudios para ayudar a la casa. Y cuando encontró uno nuevo, yo ya no regresé por varias cosas. Primero sentía feo ver que mis excompañeros ya iban a terminar y apenas yo estaba retomando. Y también había maestros que te acosaban. Siempre digo que algún día lo voy a retomar, pero no en el mismo lugar. También como que te acostumbras a la rutina. Y no sé si podría estudiar y trabajar al mismo tiempo. O bueno, eso era lo que pensaba, porque si así terminaba cansada, con un trabajo nada más, imagínense si hiciera las dos cosas. Un jueves, cerca del cierre, estaba limpiando los probadores y empezó a sonar Tu falta de querer de Mon Laferte. No sabía si venía del pasillo, o del local de al lado, o de dónde venía, pero se escuchaba clarita, y me quedé quieta, porque esa canción, si bien no era de mi playlist, ni de las de la tienda, me gustaba, pero me saqué de onda de escucharla. De repente sentí una tristeza rara, pero no por un ex ni por nadie. La empecé a cantar y seguí en lo mío, limpiando y así. De pronto escucho que una chica dice, "Buenas tardes", en la tienda, así que salí de los probadores donde estaba limpiando y fui a atenderla. Ella tenía esa canción en su celular, en la bocina, a todo volumen. Sí, se me hizo raro, era una chavita. Me recordó cuando yo también era más chavita y ponía música en las bocinas del celular, por ahí del 2009 más o menos. Sí, ya llovió. Esa canción la había escuchado miles de veces antes, pero creo que ahora, no sé, al ver que la chavita la estaba escuchando y que se veía tan emocionada de comprar una blusa, no sé, me hizo recordar tantas cosas. La chavita tenía como 16 años. Solo compró y se fue, pero se fue emocionada, hasta como apretando la bolsa con emoción. Y me dejó reflexionando. Hacía mucho tiempo que yo no me emocionaba. Es más, aquí les pregunto a ustedes también. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no se emocionan por algo? Pero esa emoción de conseguir algo, de por fin tener algo,
algo por lo que ahorraron tiempo, o emoción de ir a un lugar, o emoción de ver a alguien. Tenía mucho que yo no lo sentía, y ni siquiera me había puesto a pensar en eso, hasta que vi ese estado de felicidad de la chica. Exactamente esa emoción sentí cuando entré a la carrera, algo que me gustaba por fin, lo que sentía que era mío, mi espacio, mi lugar, mi profesión. Todo ese día tuve la canción pegada, y de regreso a casa me di cuenta de algo tonto pero real. Extraño la versión de mí cuando todavía me emocionaban las cosas. Esa noche, cuando llegué a mi casa, abrí la compu y me puse a ver fotos viejitas. Bueno, viejitas entre comillas. Fotos de hace unos 3, 4 años. Y era justo cuando había entrado a la carrera. Fotos de la última vez que me emocioné. Y sentí, no sé, tanta tristeza. No sé cómo funciona Facebook o las redes sociales, pero supongo que porque busqué algo o me escucharon o no sé, pero de pronto me empezó a salir mucha publicidad de clases de costura, de clases de diseños de moda, y curiosamente había un curso que estaba cerca de mí, bueno, relativamente cerca, en una casa de cultura por Tepozotlán, los miércoles por la tarde, justo el día que me dan de descanso. Así que les escribí, fui a pedir informes y sí, me terminé inscribiendo. Fui a la semana siguiente y no te voy a mentir, las primeras clases me dieron una vergüenza horrible, porque me sentía vieja entre tanta chavita como de 20, pero aún así me gustó. Salí con una sensación que no tenía hace mucho, que algo sí puede cambiar aunque sea chiquitito, esa sensación de emoción que tanto buscaba y también que tanto extrañaba. Sigo trabajando en la tienda de ropa todavía, pero ahora siento que lo hago hasta con más gusto. Siento chido que mi vida no solo es la tienda y mi casa, tienda y mi casa, tienda y mi casa. Ya algo más, hago más cosas y siento que estoy construyendo mi camino de nuevo. Y lo más extraño es que tener ocupada mi mente en otras cosas además del trabajo y mi casa ha hecho que me sienta con menos ansiedad o incluso sin depresión. Sé que está de moda decir que tienes depresión, pero eso no quiere decir que no sea cierto. Ahora al despejarme me ha ayudado y siento que incluso tengo una mejor actitud. Se me hace increíble cómo cambia la vida por hacer más cosas. Y a ver, no quiero decir que te satures ni nada, ¿no? Incluso hasta me siento privilegiada del poder hacer todo esto, pero no lo sé. ¿Es tan fácil? No sé por qué no lo había hecho antes. Ahora cada que escucho tu tanta falta de querer o tu falta de querer, siempre tengo esa duda de cómo se llama. Pero bueno, siempre que la escucho, pienso en qué más podré aprender o qué otro camino de mi vida podría comenzar. Porque los cambios, aunque parezcan chiquitos, hacen toda la diferencia en tu día a día. Y ya, esa es mi historia. No tiene tanto drama, ni un plot twist, ni nada, pero quería contarla. No sé si eso cuenta como una historia digna de tu podcast, pero la mandé porque justo fue esa rola la que me movió algo que yo creía muerto. Y si alguien la escucha y se siente igual de atorada que yo, pues ojalá que le dé por hacer algo distinto, aunque sea de a poquito en poquito. De verdad hace un gran cambio. Un abrazo. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, Vero. Y por supuesto, todas las historias, absolutamente todas, son dignas de contarse. No menosprecien sus historias porque todas son las que nos hacen ser quienes somos, sean chiquitas, sean grandes, sean historias cortas o sean historias largas. Mientras tengan algo significativo para nosotros, son importantes. Así que si quieren mandar algo que es corto, algo que es demasiado largo, no importa. Ustedes manden sus historias porque aquí, sí, siempre vamos a tener tiempo para escucharlas. Y hemos llegado al fin de este bonito podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales, recomienden este podcast y voy a empezar a hacer stickers, playeras y gorras con frases bonitas, porque me he dado cuenta que la gente que manda sus historias se saca unas frases que digo, uy, qué bárbaro. Entonces las voy a estar regalando. Si me los encuentro o si alguien me dice, oye, yo escucho tu podcast, avísenme y les voy a regalar todo eso que les comento que voy a estar haciendo. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos, ahora sí, lo prometo, la siguiente semana. Un abrazo.